Hola amigos, bienvenidos nuevamente a la tercera parte de este curso de lectura interpretada de gases arteriales. Les recuerdo, mi nombre es Luis Vega, soy actualmente residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad Libre de Barranquilla, Colombia. Hoy vamos a abordar aspectos muy importantes y a continuar el enfoque de los pacientes con trastornos ácido-base. Sin embargo, para poder entender lo que veremos en este módulo, es importante que el video anterior haya quedado muy claro. Por lo tanto, si no has visto el video anterior, es importante que vayas, lo veas y recuerdes muy bien cuál es el paso a paso o el orden lógico del cual nosotros nos valemos para poder interpretar correctamente una gasometría arterial. Entonces es fundamental que revises el video anterior para poder seguir y continuar en este video, con lo que veremos en este punto de aquí en adelante. Para poder proseguir, entonces vamos a hacer un recorderis o vamos a integrar lo que vimos en el video anterior en un simple ejemplo, para de esta forma autoevaluarnos y si realmente entendimos o no cuál es el enfoque o el paso a paso para interpretar un trastorno ácido base. Entonces voy a comenzar con el siguiente ejemplo, muy sencillo, y vamos a hacer el paso a paso que vimos en el video anterior. Nos presentan la siguiente tirilla de gases arteriales, nos reportan un pH 7.29, una pSO2 en 26, un bicarbonato en 12, base exceso menos 9. Paso número 1, recuerden validar la muestra. Yo necesito saber si esta muestra es válida para poder ser interpretada. Para eso yo necesito calcular cuáles son los hidrogeniones esperados para este pH de 7.29. Y después voy a calcular o voy a estimar cuáles son los hidrogeniones medidos en esta gasometría aparentemente arterial. Muy bien. Entonces, paso número 1, validar la muestra. La primera fórmula que yo utilizo es 80 menos mantisa del pH. La mantisa del pH, recuerden, son los dos números que están después del punto del pH, en este caso 29. 80 menos 29 me da 51. Es la primera fórmula. ¿Qué es 51? Estos son los hidrogeniones esperados para un pH de 7.29. Ahora, yo voy a calcular cuáles son los hidrogeniones medidos con estos valores, es decir, voy a comparar los hidrogeniones medidos a ver si corresponden con los hidrogeniones esperados, que es 51. ¿Y eso cómo lo hago? Con la fórmula de Cassider-Blake, que es 24 por PCO2 sobre bicarbonato. ¿Cuánto es la PCO2? 26. ¿Cuánto es el bicarbonato? 12. Al resolver esta ecuación, me da entonces que los hidrogeniones medidos es 52. 52 se corrobora con los esperados, es decir, la muestra es válida. ¿Por qué? Porque la diferencia solamente es de un punto. Recuerden que no puede ser más o menos 2 con respecto a los esperados. Es decir, si yo hubiese tenido un resultado acá en 54, 55, ya son 4 puntos más por encima de 51. Es decir, es una muestra no válida. Pero aquí sí se corrobora, es decir, es una muestra válida. Y yo en este punto continúo con el segundo paso. Paso número 2, que es mirar el estado o el pH. ¿Cómo está el pH? Reducido menor a 7.35. Y yo ya sé que si tengo un pH menor a 7.35, yo tendré una acidemia. Entonces tengo acidemia. Paso número 3. Vamos a evaluar el trastorno metabólico, el trastorno ácido-base primario. Entonces yo miro las siguientes variables: pH, pSO2 y bicarbonato. ¿Cómo están? Los tres están reducidos. Cuando yo tengo los tres disminuidos, entonces evidentemente tengo una acidemia metabólica. Muy bien. Ahora el paso número 4 es evaluar la compensación. Siempre que tengo un trastorno primario, ya sea acidosis, alcalosis metabólica o respiratoria, yo debo utilizar la respectiva fórmula para poder calcular si ese trastorno primario está compensado o no está compensado. Entonces recuerden que para el paciente con acidosis metabólica o acidemia metabólica, yo utilizo la fórmula de Winter, que es 1.5 por bicarbonato, y aquí lo reemplacé 12, que es el que aparece aquí reportado, más 8 más o menos 2. Y esto me da 26. Quiere decir que el bicarbonato, perdón, que la presión parcial de CO2 de este paciente debe estar entre 24 y 28. ¿Por qué? Porque es 26 más o menos 2, entre 24 y 28. ¿En cuánto está? Evidentemente está en 26. Quiere decir entonces que este paciente tiene una acidemia metabólica compensada. Y ese es el paso número 4. Cuando yo no tengo un trastorno primario compensado, entonces continúo con el paso 5, que es buscar un trastorno secundario. En este caso, por el momento yo no hago más nada o
¿Por qué? Porque no hay evidencia que tenga un trastorno secundario. El paciente tiene un trastorno primario compensado. En este punto, yo me quedo hasta aquí. Tengo una acidemia metabólica compensada. Sin embargo, aquí surge una pregunta, y con esto inicia este video el día de hoy. Y es, ¿qué hago ahora? Tengo un trastorno primario, una acidemia metabólica como trastorno primario, ¿y ahora qué hago? Pues sencillo, no hay para qué tocarse tanto la cabeza porque realmente lo que toca hacer es pasar el paso 3, el paso número 6, perdón. Entonces, el paso número 6 consiste en determinar la causa, buscar la etiología del trastorno ácido-base primario. Entonces, hay diferentes enfoques dependiendo del trastorno, si es un trastorno metabólico o un trastorno respiratorio. Vamos a continuar entonces con el trastorno metabólico. Vamos a buscar la causa de un trastorno metabólico primario. En este caso, una acidosis metabólica. Entonces, Henderson Hasselbalch establece que para poder buscar la causa de un trastorno metabólico primario, específicamente la acidosis o acidemia metabólica, es importante que estimemos lo que es la brecha aniónica. Entonces, inicialmente vamos a calcular lo que es el anion gap. El anion gap básicamente es brecha aniónica, la diferencia que hay entre los cationes y los aniones. Y dentro de los aniones vamos a buscar también esa brecha aniónica. En otras palabras, recordemos que en un paciente, en el plasma, hay ciertos electrolitos, ciertos iones. Hay cationes, hay aniones. Y siempre debe existir un equilibrio entre cationes y los aniones para mantener lo que se conoce como la teoría de la electroneutralidad. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que en el plasma del paciente o en cualquier compartimento debe existir siempre un equilibrio entre cationes y entre los aniones, pero que además entre los aniones debe existir también un equilibrio. Por ejemplo, el principal catión es el sodio y luego le sigue el potasio. Pero dentro del grupo de los aniones, el principal representante posiblemente sea el cloro, pero también el bicarbonato. Estos dos son aniones que son medibles. Sin embargo, en el grupo de los aniones en el plasma hay otras moléculas, hay otras sustancias que son aniones, pero que nosotros normalmente no las podemos medir. Por lo tanto, esa brecha de aniones que se encuentra elevada es lo que se conoce como anion gap. Es decir, cuando yo tengo un anion gap aumentado es porque tengo aniones no medibles elevados en el plasma, lo que hace que esa brecha me dé un valor más aumentado de lo usual. Ya lo veremos más adelante de una forma más representativa. Entonces, realmente los mecanismos que producen una acidosis metabólica son básicamente tres. Que hay una mayor generación de ácido, por ejemplo, en una cetoacidosis diabética, donde hay un exceso en cuerpos cetónicos, que haya, por ejemplo, una uremia en pacientes con encefalopatía urémica, por ponerles otro ejemplo, pacientes con intoxicación por metanol, etanol, etc. Hay una mayor generación de ácido. Otras causas, que haya una pérdida de bicarbonato, por ejemplo, una diarrea severa de alto gasto. Y tres, que tengamos una reducción en la excreción renal de ácido, por ejemplo, en una falla renal. Entonces, estas son básicamente todas las causas, o aquí se agrupan todas las causas que me pueden generar una acidosis metabólica. Luego, entonces, para yo poder saber cuál es la causa de esa acidosis metabólica en mi paciente, yo necesito calcular el anion gap y definir si esa acidosis metabólica es con anion gap aumentado o con anion gap disminuido. Ese es el paso número uno luego que yo tengo o diagnostico una acidosis o acidemia de componente metabólico. Entonces, vamos a ver cómo se calcula el anion gap. Realmente existen dos fórmulas para calcular el anion gap, depende de la concentración de iones que yo voy a utilizar. Por ejemplo, la más utilizada es el sodio, que es el principal representante del grupo de los cationes, y a este sodio le voy a restar la suma entre el cloro y el bicarbonato, que son los principales aniones. Esa diferencia corresponde a la brecha aniónica o anion gap. Entonces, el punto de corte normal de referencia es de menos 12 siempre y cuando yo no utilice potasio en la fórmula. Cuando yo incluyo el potasio en esta fórmula, entonces el punto o referencia va a ser menor a 15, como normal. Rara vez va a existir una brecha de 0 o de 1.
usualmente hay una diferencia más o menos entre 6, 8, 10, probablemente sean los resultados más usuales, pero rara vez uno encontrará una brecha en único o un anion gap de 0 o de 1. Casi nunca se observa, pero sí es importante que lo estimemos siempre, sobre todo cuando tenemos un paciente con una acidosis metabólica en el cual vamos a buscar la causa. Es común ver esto en pacientes con uremia, con cetoacidosis diabética, etcétera. Pero ya veremos que, aquí los grupos se van a clasificar dependiendo cómo esté este resultado. Entonces es importante que partamos de esta premisa para poder seguir adelante. Entonces, usualmente la fórmula que incluye potasio se utiliza cuando tengo un potasio sérico mayor a 5.5, es donde usualmente se recomienda. De resto, recomendamos utilizar la fórmula que solamente incluye el sodio menos el cloro más el bicarbonato. Y punto de corte va a ser 12 o menor. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que la suma de los cationes debe ser igual o por lo menos similar a los aniones. Si yo tengo este equilibrio, entonces tendré un anion gap menor a 12, 7, 8, 9 aproximadamente, pero digamos diferencias tan mínimas como 1 o 2 rara vez se va a encontrar. Entonces este punto tiene que quedar claro, pero además de esto, el anion gap debe corregirse y se corrige dependiendo a cómo esté el nivel de albúmina del paciente. ¿Por qué? Porque resulta que la albúmina es un representante importante o corresponde casi que al 75% de los aniones no medibles. Por lo tanto, un paciente que tiene una hipoalbuminemia debe corregirse el anion gap. ¿Cómo se corrige? Recordemos que el punto de corte para establecer albúmina normal es de 4 gramos por decilitro. Cada vez que el nivel de albúmina disminuya un punto por debajo de 4 gramos, entonces, ¿qué va a pasar? Que el anion gap disminuye 2.5 milimoles. Es decir, vamos a colocar un ejemplo. Si este paciente me da un anion gap, le calculé un anion gap de 12 y este paciente tiene una albúmina sérica de 2 gramos, disminuyó 2 por debajo de 4. Entonces, como yo sé que cada unidad o cada gramo que disminuye por debajo de 4, disminuye 2.5. Entonces, como disminuyó 2 gramos por debajo de 4, 2 por 2.5, 5. Y esos 5 se los voy a sumar a 12, que es el que yo medí. Entonces, realmente el valor de este anion gap sería 17, porque lo corregí. ¿Y por qué lo corregí? Porque el paciente presenta una hipoalbuminemia. Y siempre que tengo un paciente con albúmina baja, yo debo corregir el anion gap. Esta es básicamente la fórmula. Anion gap calculado más 2.5 por la diferencia entre la albúmina normal, que es 4, menos la albúmina del paciente, que es prácticamente lo mismo que les mencioné. Disminuye 2.5 milimoles cada vez que reduzca un gramo por debajo de 4. Entonces, esta es la forma en la cual yo debo corregir el anion gap en presencia de una hipoalbuminemia. Obviamente yo no le voy a hacer albúmina a todos los pacientes para corregir el anion gap, pero por supuesto, en un paciente que tiene una cirrosis hepática, un paciente que está con desnutrición, usualmente son pacientes a los cuales debe corregirse o debe solicitarse el nivel de albúmina. Un paciente con síndrome nefrótico y que de repente haga un trastorno metabólico de tipo ácido-base, yo debería solicitar o mirar cómo está el nivel de albúmina y corregir ese anion gap en ese contexto clínico. De resto, usualmente nosotros no le pedimos albúmina a todos los pacientes porque uno presume que probablemente no tiene ningún tipo de reducción. Esto es, digamos, en casos particulares, pero esto debemos tenerlo siempre en la mente porque en algunos casos podemos obtener un anion gap de 2 o de 10 que aparentemente es normal, pero resulta que realmente está aumentado porque no le corregí el anion gap con albúmina y eso me altera el diagnóstico porque voy a buscar causas con un algoritmo diferente al que yo debería utilizar, porque las causas que producen anion gap elevado con acidosis metabólica son muy diferentes a las que me producen una acidosis metabólica con anion gap normal. Entonces, miren, estas son la mayoría o casi que más del 99%, más del 90% de las causas que producen acidosis metabólica con anion gap elevado. Hay diferentes mnemotecnias para poder de pronto memorizarlas y recordarlas más fácilmente. La que más me gusta es esta, Goldmark y Mood-Piles. Entonces, Goldmark, G de glicoles, O de oxoprolina, que es el mismo ácido piroglutámico, L de lactato, pacientes que presentan, por ejemplo, acidosis láctica secundaria, por ejemplo, a una hipoperfusión tisular. Recuerden que el L-lactato se produce por un desbalance entre el aporte
y el consumo de oxígeno. En pacientes que presentan algún grado de shock cardiogénico, distributivo, hipovolémico u obstructivo, suele incrementarse el nivel de ácido láctico, pero también por otras causas en donde no se altere el flujo o no se altere el transporte, la oferta y demanda de oxígeno, como por ejemplo en pacientes que presentan intoxicación por ciertos medicamentos, como la metformina, por colocarles un ejemplo. Pacientes que presentan, por ejemplo, un trastorno en la depuración del ácido láctico, la enfermedad renal crónica, pacientes con tumores hematológicos, tumores sólidos, pacientes con glucogenosis o tesaurosis que alteran el metabolismo del glucógeno y por ende también del ácido láctico. Diferentes causas que pueden provocar en el paciente una acidosis láctica y no siempre por trastornos en la oferta o demanda de oxígeno. El delactato también es un metabolito que puede producir acidosis metabólica con anión GAP elevado. Usualmente el delactato se eleva en pacientes con síndrome de intestino corto, la intoxicación por metanol, aspirina, la falla renal por la urea, la rabdomiólisis, pacientes con cetoacidosis diabética. ¿Sí? Son causas que me pueden explicar una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Otras causas, por ejemplo, en la mnemotecnia Mood-Piles, M-metanol, uremia, cetoacidosis diabética, intoxicación por paraldehído, isoniazida, el hierro, como en la hemocromatosis, la misma acidosis láctica, el etilenglicol, salicilatos, etc. Y aquí otras diferentes como por ejemplo causas genéticas. Entonces uno siempre tiene que tener en mente todas estas probables causas, aprendan sin la mnemotecnia que ustedes quieran, pero tengan en cuenta que las más usuales y las más frecuentes son la cetoacidosis diabética, la hiperlactatemia, ¿sí? Y la falla renal. Son las tres principales causas que producen acidosis metabólica con anión GAP elevado. Sin embargo, si yo no tengo ninguna de estas tres, yo debería pensar en otras causas que por supuesto aquí todas están listadas. Entonces siempre tengamos en mente todas estas cosas para poder llegar siempre a un diagnóstico etiológico. Recuerden que el tratamiento también va a depender de la causa que está conllevando al paciente a la acidosis metabólica y no tratar todas las acidosis con bicarbonato, porque eso es realmente una mala práctica. Bueno, resulta que muchas veces nosotros tendremos pacientes con acidosis metabólica y anión GAP elevado y no tenemos una causa clara. No tenemos una causa clara, el paciente no es diabético, no está con falla renal, no tiene una condición que pueda explicar evidentemente el porqué de su trastorno metabólico. Para eso entonces existe otro parámetro que nosotros logramos estimar que se conoce con el nombre de gap osmolar. El gap osmolar es un parámetro que nosotros medimos en pacientes que tienen una acidosis metabólica con anión gap elevado y no tenemos una causa clara. Entonces la fórmula es que nosotros vamos a calcular la osmolaridad sérica medida menos la osmolaridad calculada. Entonces la sérica medida es la que nosotros calculamos, que todos la conocemos. 2 veces el sodio sérico más la glucosa sobre 18 más el BUN sobre 2.8. Recuerden que 18 hace referencia a la décima parte del peso molecular de la glucosa, que es 180. Y 2.8 corresponde a la décima parte del peso molecular del BUN, que es 28. Sin embargo, esta otra fórmula, que es la osmolaridad calculada, prácticamente me la da el laboratorio, porque ahí incluye ciertos otros metabolitos, ¿sí? Que también impactan en la osmolaridad plasmática. Entonces, uno solicita al laboratorio que calcule la osmolaridad del paciente y luego yo hago la diferencia, hago la resta entre estos dos. Si yo tengo un resultado que es superior a 10, entonces yo tengo ciertas causas en las cuales debo pensar. ¿Cuáles son? Y están en otra mnemotecnia. Por ejemplo, intoxicación por metanol, la acetona independientemente de la causa, porque recuerden que los cuerpos cetónicos no solamente se producen en pacientes con cetoacidosis diabética, se puede producir en otros estados como por ejemplo la inanición, como por colocarles un ejemplo. La intoxicación por etanol, el uso de diuréticos osmóticos como el sorbitol, el manitol, el uso por vanol, la intoxicación por propiletilenglicol, etc. Entonces, estas son las causas más frecuentes que pueden conllevar un gap osmolar, una brecha osmolar mayor a 10. Por supuesto, aquí también se pueden incluir pacientes con cetoacidosis diabética. También puede dar un gap osmolar mayor a 10, aunque también puede dar un resultado menor a 10. Entonces, esta es digamos, una alternativa que podemos utilizar para poder, digamos, buscar o pensar en otra probable causa cuando realmente al principio no está
bastante clara. Entonces, para que la tengan muy en cuenta también. Cuando yo tengo un paciente con acidosis metabólica y que tiene un anion gap normal, las causas van a ser un poco diferentes. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener entonces causas que me generan pérdida de bicarbonato, ya sea por vía renal o por vía enteral, vía, digamos, gastrointestinal. Por ejemplo, diarreas severas de alto gasto, fístulas enterovesicales, la ureterosigmoidostomía, pacientes con colostomías, pacientes con fístulas enterocutáneas, pacientes con acidosis tubular proximal renal tipo 2, pacientes que utilizan inhibidores de la anidrasa carbónica como la acetazolamida. Todas estas causas me conllevan a una acidosis metabólica con anion gap normal. Pero puedo tener otras, aquellas que me generan una reducción en la excreción de ácido a nivel renal. Y aquí tenemos tres causas importantes. La enfermedad renal crónica grado 4 o grado 5, los pacientes con acidosis tubular renal tipo 1 y pacientes con acidosis tubular renal tipo 4. Por lo general, esta última se asocia a pacientes con hipoaldosteronismo o pseudohipoaldosteronismo como el síndrome de Gordon. Y en la tipo 1, por lo general, se asocia a medicamentos como el litio, medicamentos como la anfotericina B, que son las que producen o suelen producir acidosis tubular renal tipo 1. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas causas para poder buscarlas en un paciente que presenta una acidosis metabólica con anion gap normal. De hecho, hay también una mnemotecnia para poder recordarlas y tenerlas siempre en la mente, o por lo menos las más importantes, que se denomina HARD UP, H de hiperalimentación o síndrome de realimentación, pacientes que utilizan acetazolamida, que son las que inhiben a la anidrasa carbónica, renal, la acidosis tubular renal, como ya vimos, tipo 1, 2 o 4, pacientes con diarreas osmóticas de alto gasto, pacientes con fístulas ureteroentéricas, pero también aquí se incluyen las fístulas enterocutáneas, pacientes con colostomías y pacientes con fístulas pancreáticas. Estas son las causas más comunes que producen acidosis metabólica con anion gap normal. Sin embargo, aquí hay una que no está incluida en esta lista y que me gusta mucho explicar, que es la acidosis dilucional. Cuando al paciente le infundimos grandes volúmenes de solución salina 0.9%, puede conllevar al paciente a una hipercloremia y por ende a una acidosis metabólica con anion gap normal. Y por lo tanto, ese paciente debe hacerse un seguimiento estricto, reducir los líquidos, porque lo que muchos médicos probablemente no saben es la gran cantidad o la diferencia de iones fuertes que tiene la solución salina. Eso lo veremos obviamente más adelante cuando hablemos de la teoría de Peter Stewart. Y la razón por la cual me conlleva a una acidosis metabólica hiperclorémica, que se incluye aquí en este grupo y que presentan anion gap normal. Tenemos otra alternativa y es el gap urinario. El gap urinario es un parámetro que nosotros medimos también y es cuando nosotros vamos a buscar la causa o es el algoritmo que utilizamos para buscar la causa de un trastorno metabólico tipo acidosis con brecha aniónica normal. Entonces lo que hacemos básicamente es estimar o solicitar el sodio urinario más el potasio urinario y le vamos a restar el cloro urinario. Usualmente esta fórmula para poderla utilizar se recomienda que estos electrolitos se midan en orina en 24 horas. Sin embargo, también puede utilizarse con muestras al azar o muestras aisladas. Lo importante es que el resultado para ser negativo debe ser prácticamente cero. Y lo que nos importa es ver que esté positivo o negativo. Positivo será de 1 en adelante. Entonces, si el resultado es positivo o yo tengo un gap urinario positivo, entonces evidentemente tengo una causa renal y yo debería pensar entonces en que el paciente, perdón, si es negativo inicialmente, comencemos cuando es negativo, entonces las causas son gastrointestinales, pacientes con diarreas, fístulas, la acidosis dilucional, que en este caso es por solución salina 0.9%, y pacientes con acidosis tubular renal tipo 2. Y si este es positivo, entonces pensar en una acidosis tubular renal tipo 1 o tipo 4 y pacientes con enfermedad renal crónica grado 4 o grado 5. Entonces, en este contexto ya yo me oriento a la probable causa y que es lo que yo voy a buscar en el paciente. Si tiene una acidosis tubular o una enfermedad renal crónica grado 4 o grado 5 cuando este resultado es evidentemente positivo. Entonces, de esta forma yo ya me oriento a la probable causa de un trastorno tipo acidosis metabólica con brecha aniónica normal.
El gap osmolar urinario es también una alternativa, pero sobre todo se utiliza cuando yo tengo un sodio en orina menor a 20 milimoles por litro. Cuando yo de entrada tengo un sodio en orina menor a 20 milimoles por litro, yo no puedo calcular el gap urinario porque me da falsos positivos, me altera como tal el resultado. Por lo cual, cuando yo tengo de entrada un sodio en orina menor a 20 milimoles, yo debo entonces estimar lo que es el gap osmolar urinario. ¿Para qué? Para ver la cantidad de excreción de amonio. Es decir, vamos a calcular o vamos a hacer la siguiente fórmula, que sencillamente es medir sodio, potasio, todos estos electrolitos o moléculas en orina. Y al hacer la relación entre estos resultados y al obtener la osmolaridad urinaria, yo entonces voy a tener un resultado y que si este resultado es menor a 40 milimoles por litro, me está indicando claramente que el paciente tiene una reducción en la excreción renal de amonio. El amonio es un ácido. Por lo tanto, cuando yo tengo una excreción renal de amonio, tendré entonces en este paciente una acidosis metabólica con anión gap normal. Y de esta forma yo sé que la causa de este paciente es porque tiene un trastorno en la depuración del amonio. Pero ¿cómo llegué a este punto? Porque de entrada en un paciente le estimé o tengo un resultado de un sodio en orina menor a 20. Y yo sé que cuando es menor a 20, yo uso esta fórmula para calcular realmente la osmolaridad urinaria. Y un resultado menor a 40 me está indicando que hay una reducción en la excreción renal de amonio. Y esta es la causa de la acidosis metabólica con anión gap normal en este paciente. Bueno, esto aquí es muy sencillo y esto simplemente es para que entiendan lo que es un gamblegrama. Un gamblegrama, que es lo que vemos en pantalla, nos va a mostrar realmente las diferencias o el equilibrio que existe entre el principal catión en plasma, que es el sodio, comparado con los principales aniones, que es el cloro, el bicarbonato y aquí incluimos el anión gap. Recordemos, el anión gap representa la brecha entre los aniones no medibles. Cuando yo tengo aumento en el anión gap, lo que estoy hablando es que tengo aumento de otros aniones diferentes al cloro, diferentes al bicarbonato, por supuesto, que no estamos midiendo y que están elevados en el paciente o en el plasma del paciente. Fíjense, por ejemplo, cómo acá en un paciente que es sano, que tiene un anión gap normal, tenemos un equilibrio. Tenemos el sodio, tenemos el cloro, bicarbonato y una brecha de anión gap que usualmente es menor a 12. Cuando yo tengo una causa de acidosis metabólica con anión gap elevado, por ejemplo, cualquier causa de mood piles, metanol, uremia, cetoacidosis diabética, paraldehído, sonacida, etc. Miren cómo se modifica esto. El sodio se mantiene constante, no se altera porque es un catión. El cloro se mantiene constante, pero el anión gap está aumentado. Al estar aumentado, lo que hace es que el bicarbonato disminuye y por lo tanto yo voy a encontrar en un paciente con cetoacidosis diabética un bicarbonato bajo a expensas de un anión gap elevado. Pero pasa lo opuesto en pacientes con hipercloremia. La hipercloremia, o mejor dicho, todo paciente que presente una acidosis metabólica con anión gap normal será o tendrá una acidosis metabólica hiperclorémica. La pregunta es, ¿qué me conllevó la hipercloremia y que me esté de pronto llevando a la acidosis metabólica? Sencillo, si yo tengo una hipercloremia, miren cómo tengo el cloro aquí elevado, disminuye el bicarbonato, pero aquí el anión gap se mantiene normal, se mantiene constante. Por esa razón, el que realmente disminuye aquí es el bicarbonato a expensas del nivel de cloro para tratar de compensar ese exceso de cloro. Pero aquí el anion gap se mantiene normal y por esa razón en estos pacientes vamos a encontrar un anion gap menor a 12, que es normal. Esto es lo que conocemos como un gamblegrama y me permite entender cómo ocurren esos cambios en concentración cuando un anión se incrementa en el plasma del paciente. Y esto es importante para poder, por supuesto, entender la razón por la cual en pacientes en el cual tengo una causa, por ejemplo, de hipercloremia y que me mantiene un anion gap normal. Y eso es lo que me explica por qué estos pacientes tienen un anion gap normal a pesar de estar totalmente acidóticos, pH 7.1, 7.2, etc. Otro estudio importante que es muy importante saberlo utilizar es el delta gap. El delta gap es un parámetro muy importante también para saber si el paciente tiene un trastorno metabólico secundario concomitante o incluso tratar de predecir la etiología.
incluso se utiliza para determinar si las maniobras de reanimación que yo utilizo en el paciente han servido para sacarlo de la acidosis o aún así el paciente persiste con acidosis. Para que me puedan entender, vamos a explicarlo de una forma mucho más sencilla. La fórmula para calcular el delta gap es la siguiente. Antes de explicarles, les aclaro. ¿Cuándo se utiliza? La fórmula del anion gap se utiliza cuando yo tengo un trastorno tipo acidosis metabólica con anion gap aumentado. En este contexto, independientemente de la causa, ya sea, por ejemplo, por metanol, por cetoacidosis, por acidosis láctica, independientemente de la causa, yo debo utilizarlo una vez yo hago el diagnóstico del trastorno ácido-base. Pero también cuando yo al paciente le he hecho medidas, por ejemplo, lo he reanimado con líquidos, le he tratado la causa o incluso le he colocado bicarbonato. Entonces, la fórmula es el anion gap real del paciente, ¿sí? Menos el anion gap ideal, que aquí sería 12, que es una constante, y eso vamos a dividirlo entre el bicarbonato ideal, que es 24, menos el bicarbonato real del paciente. Cuando yo resuelvo esta ecuación, reemplazo valores y resuelvo la ecuación, tengo el delta gap. Entonces, si este resultado me da menor a 0.4, me está prediciendo que el paciente tiene probablemente una acidosis metabólica hiperclorémica. Si el resultado está entre 0.5 y 1, ese paciente tiene una acidosis metabólica pura, ya con anion gap elevado. Si el paciente tiene un resultado entre 1.1 y 1.5, probablemente tenga una acidosis láctica. Y si el paciente tiene un resultado, un delta gap mayor a 1.6, el paciente tiene una alcalosis metabólica. Entonces, esto yo lo utilizo también para definir las medidas. Si el paciente, por ejemplo, yo le he tratado la acidosis metabólica, le inicié terapia hídrica, le coloqué bicarbonato, y a ese paciente, al hacerle control y ver que tiene un delta gap menor a 1.6, yo fácilmente puedo decir que el paciente persiste en estado de acidosis. Pero si el paciente me da un resultado de 1.6 de delta gap, quiere decir que las maniobras de reanimación han llevado al paciente de la acidosis a la alcalosis. Entonces, esto ya me está indicando que el paciente ha salido de un trastorno ácido-base y ha pasado a otro trastorno ácido-base. Entonces, vean la importancia de saber utilizar el delta gap en estos pacientes. También tenemos, digamos, el último parámetro que quiero enseñarles, que es el cálculo del delta-delta. El delta-delta se utiliza para estimar que el paciente no tenga un segundo trastorno ácido-base metabólico. Solamente lo voy a utilizar en pacientes que tienen una acidosis metabólica. Por ejemplo, con anion gap elevado. Entonces, la fórmula es muy similar, pero en vez de dividir el delta gap sobre el delta de bicarbonato, lo voy a restar. Es decir, voy a ver la diferencia. Entonces, sencillamente el delta gap menos el delta de bicarbonato. Usualmente en pacientes con cetoacidosis, la relación que existe entre el aumento del anion gap y la reducción del bicarbonato es 1 a 1. Es decir, en pacientes con cetoacidosis diabética, cada vez que el anion gap aumenta 10 milimoles por encima de 12, el bicarbonato disminuye 10, relación 1 a 1. Pero en pacientes con acidosis láctica, por cada 10 milimoles que aumenta el anion gap, el bicarbonato disminuye 6, relación 0.6 a 1. Entonces, esto debe corregirse cuando yo tengo una causa, por ejemplo, una acidosis láctica, y yo voy a evaluar cómo está ese paciente, si será que tendrá un trastorno metabólico secundario o no. Entonces, yo debo corregir antes esto para posteriormente calcular si el paciente tiene un trastorno puro o un trastorno mixto metabólico. Entonces, si yo hago esta relación y yo encuentro que el paciente tiene un resultado del delta-delta entre menos 5 y más 5, el paciente tiene solamente una acidosis metabólica con anion gap elevado. Si el resultado me da mayor a más 5, el paciente tiene un doble trastorno, tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado más una alcalosis metabólica, y yo debería buscar en este paciente la causa que lo está llevando a la alcalosis metabólica. Usualmente son trastornos independientes, pero probablemente me puede encontrar que hay un trastorno mixto y el segundo sea iatrogénico, llevado por el médico, ya sea por instaurar medidas de tratamiento, etc. Y si tengo un resultado menor a menos 5, por ejemplo, menos 7, menos 8, menos 10, el paciente tiene también un trastorno mixto metabólico, es decir, tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado, ya yo sabré cuál causa tiene, cetoacidosis, uremia, etc., más una acidosis metabólica con anion gap normal. Usualmente este último ejemplo
ocurre, por ejemplo, cuando el paciente yo le hice o le restauré la volemia con solución al 0,9%, que ya les expliqué antes, produce acidosis metabólica dilucional y que se caracteriza por tener anion gap normal. Entonces, es importante, jóvenes o autores o cualquiera que me esté viendo, que sepan aplicar estas fórmulas, porque no es simplemente calcular el anion gap del paciente. Miren que tiene muchas alternativas. El gap osmolar, gap urinario, delta gap, delta delta, y todas estas medidas les va a servir a ustedes para buscar la causa del paciente, la causa de su problema y tratar de resolverle a tiempo toda su alteración clínica. Este es un ejemplo que les quiero colocar para que entiendan cómo se aplica, digamos, este ejemplo. Es un paciente que ingresa que me reporta los siguientes gases arteriales: pH 7,24, PC 25, bicarbonato 10, y aquí están los electrolitos. Le calculé el anion gap, pues ese paciente no tenía nivel de albúmina, no tenía ningún trastorno que sugiriese una hipoluminemia, no se corrigió. El gap del paciente fue de 25. Entonces, al aplicar la fórmula del delta delta, entonces yo reemplazo valores. El gap real del paciente, que es 25, menos el gap ideal, que es 12, menos el bicarbonato ideal, que es 24, menos el real, que en este caso es 10. Al resolver entonces la ecuación, entonces tengo que el delta delta de este paciente es menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente solamente tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado y más nada. Entonces yo me concentro en este paciente en tratar la causa que me está elevando el anion gap de este paciente, que si es una cetoacidosis diabética, por supuesto importante, líquidos, insulina y las otras medidas que el paciente pueda requerir. Finalmente les quiero aquí mostrar un algoritmo muy puntual con respecto a cómo enfocar los pacientes con alcalinemia metabólica. Recuerden que este trastorno también es muy importante, no es tan frecuente, pero se puede encontrar, sobre todo en pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, en pacientes que están hospitalizados que requieren múltiples medicamentos, por ejemplo, diuréticos, etc. Entonces, ¿cuál es el enfoque? El primer punto o paso va a ser medir el cloro urinario. Todo paciente que tenga una alcalosis o alcalemia metabólica se le debe solicitar o medir el cloro urinario. Y de esta forma yo voy a medir si el paciente es cloro sensible o cloro resistente. ¿Eso cómo lo miro? Al solicitar el cloro urinario, si este es menor a 10 mil equivalentes por litro o menor a 25 milimoles por litro, es cloro sensible. Y entonces en este caso, si yo sé que el paciente de entrada tiene pérdidas gastrointestinales como diarreas de alto gasto, por ejemplo, no le hago nada, simplemente observo al paciente porque probablemente sea la causa. Sin embargo, si el cloro en orina y no tiene diarrea es mayor a 20 equivalentes o mayor a 40 milimoles, el paciente se clasifica como cloro resistente. Yo debo entonces revisar si el paciente no está recibiendo diuréticos. Usualmente los diuréticos de ASA, como la furosemida, sobre todo en pacientes con falla cardíaca, etcétera, pueden conllevar a un cloro en orina mayor a 40 milimoles por litro, y eso me podría explicar la alcalosis metabólica. Revisar si el paciente no presenta hipomagnesemia. Sin embargo, si el paciente no recibe diuréticos y no tiene, por ejemplo, hipomagnesemia, entonces este paciente, el segundo paso es medir el potasio en orina. El potasio en orina puede ser de dos valores: menor, menor a 20, y si es menor a 20 usualmente se asocia a uso de laxantes, o si es mayor a 30 milimoles por día. Si es mayor a 30 milimoles por día, entonces yo tengo que mirar cómo está ese paciente la presión arterial. Obviamente esto yo lo sé mucho antes de hacer todo esto, porque pues, es ilógico que estemos tratando o evaluando un trastorno ácido bajo sin tomar la presión arterial. Si es un paciente que usualmente maneja presión normal o baja, o con tendencia a la baja, entonces yo solicito el calcio en orina, y si este es bajo, entonces me sugiere un síndrome de Gitelman, y si este tiene un calcio en orina alto, me sugiere un síndrome de Bartter. Ambas son condiciones genéticas. Pero si el paciente lo que es hipertenso, entonces esto prácticamente me sugiere un hiperaldosteronismo primario. Y de esta forma, entonces, con este algoritmo diagnóstico, yo busco la probable causa de una alcalosis o alcalemia de componente metabólico. Y bueno, este fue básicamente el video del día de hoy. Espero que por supuesto les haya gustado, que el tema haya quedado bastante claro, asimilado. Esto se trata de entenderlo, de ponerlo en práctica, hacer ejercicios, mirar casos, que cada vez que tengan un paciente con estos trastornos,
Saquen su tirilla de gases arteriales, hagan el ejercicio, lo pongan en práctica para que esto les pueda quedar de pronto mecanizado, pero más que todo mecanizado que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo, por qué hacen este cálculo, por qué solicitan cada fórmula y por qué están estudiando a su paciente. Eso es lo más importante en este video. Espero entonces que haya sido de su agrado, que hayan aprendido algo nuevo y si les gustó el video entonces por favor regálenme un like, denle click a la campanita para que YouTube les avise los siguientes videos de este curso de gases arteriales. Compártanlo con aquellos que les pueda servir, sus compañeros, médicos internos, rurales residentes, etc. Espero que sea por supuesto de su agrado y muchas gracias y nos vemos en un siguiente video.